gracias, bueno, el pastor Pablo sé que está de viaje, gracias al pastor Denis, a Lorena, bueno, gracias a todos la invitación por este momento y bueno, a cada uno de ustedes por un hermoso recibimiento que siempre nos dan en este lugar. Nos sentimos muy bendecidos. Yo quiero compartirles un tema que espero pueda serle útil, pueda serle de bendición, que es un tema que creo que nos va a identificar mucho, porque creo que aquí y en todo lugar donde está la iglesia de Cristo se reúne, los hermanos en diferentes lugares, no estoy hablando particularmente de denominaciones o esas cosas, sino estoy hablando de los lavados por la sangre del Cordero, los salvados por Cristo, la iglesia del Señor, y aquella por la cual el Señor primeramente muere, da su vida, ¿no es cierto?, y luego vendrá a buscar. Entonces, en base a eso, creo que hay algo que nos identifica a todos en diferentes lugares, que es primeramente la fe en Jesucristo, muy en común, por cierto, siendo todos nosotros diferentes en formas de ser, en manera de pensar, etcétera. Y otra de las cosas que creo que nos identifica bastante y nos da algo muy en común es que esperamos la venida del Señor, ¿sí o no? ¿Usted le espera la venida del Señor? ¿Bien? Esperamos la venida del Señor. De ahí surgen un montón de cuestiones que se han dado en el tiempo, en los años, en cuanto a fechas, en cuanto a formas, en cuanto a cómo será. Muchas de ellas bastante distorsionadas, podríamos decir, bastante, digamos, no bíblicas en todo caso, cuestiones que se han manejado, digamos, por diferentes formas de pensar o interpretaciones filosóficas, o etcétera. Pero nosotros los cristianos, los que esperamos la venida del Señor, tenemos algo en el cual sí podemos basarnos y creer y confiar, expresamente, y que es la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Entonces, en este caso, al esperar la venida del Señor y tener esto en común, surge aquí una gran pregunta en cuanto a los tiempos que vivimos hoy. Alguien dijo una frase que me gustó bastante hace un tiempo atrás, que parecería que esto es lo relacionado que le decía al principio, el tema del COVID, la pandemia y etcétera, que fue en cuestión universal en todo el mundo, y muchos relacionaron como que todo eso trajo indudablemente un enorme cambio. Entonces me sale una frase diciendo, bueno, es una época de cambios, o de un gran cambio. Y a alguien me gustó una frase hace un tiempo atrás, la escuché, un poco más profunda en todo caso y actualizada. Esa misma frase la invirtió y yo particularmente pude entender algo un poco más amplio. Y esta persona decía que no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. Fíjese cómo las mismas palabras, usted las invierte y le están dando otro mensaje más contundente en todo caso. Las épocas de cambio se vienen dando siempre, a medida, digamos, que van pasando los años, las ciencias, las formas, etcétera, se han dado siempre, ¿no es cierto? Es más, ustedes han tenido una época de cambio y quizás no se han dado cuenta mucho, porque la última vez que yo vine aquí, todos estábamos sentados en bancos de madera. Y ahora tenemos estas preciosas sillas, ¿no? Que por cierto, muy cómodas, ¿verdad? Entonces ahí ocurrió un cambio en lo particular, o en la forma, o en el espacio, o en la manera, ¿no es cierto? Pero hablando, ¿no es cierto?, en los contextos espirituales de la Iglesia de Cristo en la tierra, esto que estamos viviendo, o esto que comenzó, o que se lanzó de esta manera a través del COVID-19, el año 2020 y después el 21, y el año que transitamos, nos damos cuenta que es un cambio de época. Y recién el pastor Denis me decía, me mostraba la pantalla, nosotros tenemos algo un poco similar, pero ustedes estarían, como quien dice, no sé si más modernizado o en algunas cosas con esa pantalla. Entonces él me decía que eso mismo, viste, Denis, allá en Punta Alta es con una computadora, en un monitor. Y lo hemos empezado hace muy poco, inclusive. La programación en vivo lo hacíamos a través de una edición o una sola cámara, y bueno, y todo esto que ustedes ven, que ya lo tienen ya bien incorporado. Él me decía, bueno, la imagen de aquel lado se sale, pero luego está en edición, y la que sale en vivo es la de este lado, y va saliendo y va cambiando, y etcétera. Entonces ahí, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que ha habido realmente un cambio de época.
porque allá por el 2018, 2019, estaban las transmisiones virtuales, todo, pero todo este auge se lleva y se incrementa por la cuestión del COVID-19 y la pandemia, ¿verdad? Entonces, realmente esa frase que dijo esta persona me interesó mucho y la incorporé en cierta manera un poco como una especie de entendimiento para poderla comprender. Es un cambio de época. O sea, parecería antes que los cambios de época se daban a los finales de ciclos de, supongamos, en el año 1999 comenzaba el nuevo milenio, ahí, ¿no es cierto?, al 2000, a las puertas del 2000, y resulta que yo, llevando un poco la imaginación o el pensamiento a recuerdos, voy a cumplir 50 años ahora el mes próximo, no este agosto, sino septiembre, cuando fue el cambio de milenio, varios años antes del año 2000, se venía comentando y bastante fuerte, venía toda una oleada, como suelen aparecer ciertas oleadas de cosas, que era el fin del mundo. ¿Cuántos se pueden acordar? ¿Ver? ¿Alguno? Levante su mano, entonces me siento bien que hay alguien que tiene más de 40, 30 o algo así. Me siento bien por ese lado. Era una frase que se comenzó a hacer fuerte mientras más se aproximaba a ese año 2000. Yo recuerdo, estaba de pase trasladado allá en Tierra del Fuego, en Río Grande. Pero claro, no fue solamente los comentarios, ocurrieron cosas en ese trayecto del 99 y 2000. Usted sabe que justamente el cuñado de Marcelo, que me acompaña, la otra vez cuando compartía algo muy parecido a lo de hoy aquí, él me levanta la mano y él quiere, digamos, como aportar algo, y él nos dice a todos que el 31 de diciembre del 99, comenzaba ya ahí el 2000, hubo mucha gente en el mundo que se suicidó. Ese 30 de diciembre, 31, unos 24, 48 horas antes, porque claro, la cuestión de la famosa frase era el fin del mundo, llevaba a una cuestión mucho más profunda, aún en lo espiritual, y mucha gente se suicidó, o en esa semana, antes de lo que fue el comienzo del 2000, el nuevo milenio, etc. Son tragedias, indudablemente, muy duras, muy puntuales. Ahora, todo eso, relacionado a lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, en esta mañana, es porque también dentro de la iglesia estaba eso de que el Señor viene, como también hoy leemos en la Biblia que el Señor viene, y lo esperamos, ayúdanos Señor cada día a esperarte, también generaba cosas, por así decirlo, dentro de lo que era el seno de la iglesia. Entonces, bueno, sí, se va a dar, se puede dar, quizás sí, y hoy en día, a raíz de este cambio de época inclusive que les comento, se siguen suscitando cosas. Por eso, como iglesia, y que esperamos al Señor, necesitamos su palabra. La palabra que no solamente nos fortalecerá, nos guiará, nos confirmará en la fe y nos dará, ¿no es cierto?, esa virtud de esperarlo en la fe al Señor, porque nadie sabe, usted sabe bien que la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día. Da una cuestión puntual, el Señor Jesús mismo dijo, será como ladrón en la noche. Recuerdan esos pasajes, usted va a ir recordando varios a medida de que vamos transitando este mensaje. Pero vamos a abrir, y quiero invitarles a usted a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22, que allí, ¿no es cierto?, hay un pasaje bastante claro. Y yo no sé, bueno, acá no sé si proyectan así. Bueno, buenísimo. No, porque también más allá de eso, el hermano o la hermana que esté trabajando en eso, son varios pasajes que hay, y yo voy a tratar de darle tiempo para que no solamente en su Biblia, sino en la proyección, vaya, ¿no es cierto?, avanzando esto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice un pasaje muy lindo, por cierto, como toda la Biblia es linda, maravillosa, y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Esa última parte del amén, del así sea y sí ven, yo le invito a que usted pueda hacer la suya como su oración, como su anhelo, como esa espera que realmente quizás usted lo está viviendo, pero
si este mensaje pueda serle útil, que pueda, digamos, en este día o a partir de este día puntualizar algo mientras esperamos al Señor. El Señor Jesús prometió que vendrá otra vez. Desde ese punto comenzamos, ¿no es cierto?, no solamente a creer, sino a tratar de encauzar todo este tema de la venida del Señor y afirmar que el Señor viene, que es una cuestión, en realidad es un hecho. Dios mismo lo ha dicho y Él no es hombre para mentir. Entonces, como el novio que vuelve por su amada, así dice una de las porciones de la Escritura, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Y ya no vendrá como un siervo sufriente, que de hecho leemos en la Biblia que Él fue el siervo sufriente, pero no vendrá como ese siervo sufriente, sino que vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día glorioso, y aquí surge, digamos, como una especie de impas, diríamos, de puntos suspensivos, porque ese día glorioso puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un tiempo, dentro de unos años, no lo sabemos. Pero que es una seguridad de que viene y que será, sí, eso sí lo sabemos, tenemos esa información. Y entonces todo esto nos tiene que llevar o nos lleva a una inquietud. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparado o preparada para ese gran día, glorioso y sublime? Vamos a comenzar con algunos pasajes que serán los que nos darán no solamente información, sino esa fortaleza que necesitamos para esperarlo, mientras los esperamos. Mientras nosotros como iglesia hemos vivido este cambio de época, en los cuales a algunos, me incluyo, nos costó horrores. Les digo con total sinceridad de corazón, hermanos, a mí me costó horrores poder llegar a transmitir a través de esto, a hacer algo a través de esto, de todo lo que me costó muchísimo. Cuando comienza el encierro allá por el año 2020, ahí en marzo, yo hacía unos 20 días que había regresado de Córdoba, había estado allá por la partida de mi padre, y bueno, me quedé unos días más para ayudar a mis hermanas y una serie de cosas, y luego regresamos. Al poco tiempo que regresamos, yo estaba con los 6 meses de mi retiro de la Armada, y bueno, todo pintaba que ¿qué hacemos? ¿Qué hago durante los 6 meses? Comenzaba el ciclo escolar, todo, pero digo, bueno, había un viaje en el medio, había volver a Córdoba por otra cuestión, nada de eso ocurrió. Sino que creo que fue el 20 y pico de marzo, 21, si no recuerdo bien, o 22, dijeron todos adentro, y usted sabe, ya lo he vivido en carne propia también desde su parte, todo lo que pasó. Y entonces allí pasé mi licencia extraordinaria. Edgardo, vos sí sabés que estás en el tema, él entiende de lo que es eso y todos los que trabajamos en la fuerza esperando la licencia extraordinaria, más que la licencia de invierno y de verano de todos los años. No tuve licencia extraordinaria de ningún tipo. Sí, extraordinaria fue por el encierro que tuve en casa. Fue extraordinaria, claro. Pero todo planes y metas o algunas cosas, ninguna se dio. Y entonces comenzamos allá en la congregación a ver, y bueno, en comunicación con el pastor Pablo, bueno, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo van a hacer? Y ahí una serie de instrucciones, de guías, y a mí era una cosa que se me vino un abismo encima. Porque encima que apenas había logrado manejar el celular táctil y algunas aplicaciones y algunas cosas, etcétera, etcétera, en la compu, todo, no entendía nada. Y bueno, los hermanos de allá, y me acuerdo del pastor Pablo, dice, no, transmitimos por Meet. ¿Qué es lo que es Meet? Así, una pregunta que le hice un día a Pablo hablando, Meet, ¿qué es eso? Yo entiendo la de la otra aplicación, le digo, ¿cómo es? Ay, no me sale ahora. Sí, esa. Bueno, no, pero no es igual, similar. Bueno, me mandaban así, bueno, hacía cuenta, me mandaban cosas al celular, pero no sé, yo digo, están perdiendo el tiempo, porque, bueno, hasta que llegó un momento allí, en pleno marzo, abril, una reunión con los hermanos muy allegados, de la forma que podíamos, con una llamada virtual o lo que fuese. ¿Qué hacemos? El permiso especial que, bueno, Pablo tramitó antes, así era todo para salir y andar como pastores en la calle o ir a la congregación, estaba todo cerrado. Bueno, ya tenemos la radio y estaba todo instalado ahí. Bueno, empezamos. Bueno, los hermanos que estaban en todo el tema como ellos, de la transmisión allí, sufrieron mucho conmigo. Porque claro, hagamos un vivo. ¿Vivo? No. Primero le digo yo, porque yo cometo 200.000 errores.
bueno, hagamos algo y bueno, está bien, hagamos algo y lo editamos. Y bueno, y era parar y empezar de vuelta. Bueno, pero ¿y cómo? Me costó horrores, hermano, muchísimo. Pero me tuve que adaptar, no quedaba otro camino. Entonces allí esta palabra del cambio de época me venía muy bien, en el sentido de entender eso. Y entonces en medio de todo esto que los quiero resumir, está la iglesia de hoy, nosotros, la iglesia de Cristo está en la tierra, está todo esto ya instalado, está todo esto, digamos, como no solamente un auge, sino ahora como una, diríamos, no me gusta mucho la palabra, pero sí como una cuestión de rutina, porque ya comienza a hacerse de esa manera. Un pastor hace poco aquí en Bahía que estuve, decía que bueno, que se acuerdan cuando orábamos para que vuelvan las reuniones. Bueno, se oró mucho desde las casas, todo en acuerdo, vuelvan las reuniones, pasó el tiempo y las reuniones comenzaron a volver, ¿se acuerdan? Volvíamos, nos encerraban, volvíamos de vuelta, nos encerraban, pero después se volvió a lo que estamos ahora, que parecería la normalidad de antes, pero no es la normalidad de antes, es diferente, ¿eh? Por eso es el cambio de época. Claro, pero ocurrió otra realidad ahí. Volvieron, sí, las reuniones, pero ¿volvió la gente? Gran parte sí, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Pero todavía, si vemos, allá en Punta Alta nos ocurre igual, falta. ¿Y saben por qué ocurrió esto? Porque esto dio otro mensaje o se incorporó otra cosa. La cuestión virtual, todo, llevó a la adaptación de los hogares, todo eso. Entonces, en parte es muy útil y por otro lado contrarresta algunas cosas. Porque no hay nada tan maravilloso como la comunión entre los hermanos, entre los santos, ¿no es cierto? Allá ese pasaje de Hebreo, ¿no es cierto? El congregarse, el estar juntos, la comunión, el contacto, todo eso es maravilloso. Pero claro, ahora tenemos estas dos realidades, ya, ahora. Y por eso es un cambio tremendo de época, y realidades en las cuales tenemos que adaptarnos, seguir trabajando, seguir perfeccionándonos, y a los que somos un poquito más grandes nos seguirá costando quizás, no tanto ahora, pero nos sigue costando bastante. Y todo esto genera algo, miren hermanos, genera que el corazón se puede turbar mientras espera al Señor. Y ahí comenzamos con un gran pasaje del mismo Señor mientras le esperamos, ¿verdad? Dice Juan capítulo 14, y allí mientras, no sé si lo proyectan por aquí o en algún lugar, yo espero Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 13 inclusive, vamos a ir tratando de avanzar en esto de que como iglesia esperamos al Señor. Dice el pasaje, ahí está. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este primer pasaje nos va a contestar varias preguntas. La primera de ellas, ¿crees en el Señor Jesús? Amén. Sí creo, diríamos, ¿no? ¿Crees en su palabra? Amén, diríamos, por supuesto. Entonces, debes creer que Él volverá por nosotros. Vio que leíamos en Apocalipsis que Él, el que da testimonios, dice, ciertamente vengo en breve. Bueno, ahí tenemos ya una seguridad de su palabra, que Él vendrá por nosotros. ¿Por qué razón vendrá por nosotros? Porque si así no lo fuese, Él lo hubiera dicho. En cambio, el pasaje dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero voy yo a preparar lugar, así que yo volveré. Esto que vivimos, este cambio de época que le poner esa frase, no una época de cambio, sino el cambio de época, es, ¿no es cierto?, sombra de lo que vendrá. Y el Señor viene. En esa confirmación de este cambio de época va a ir confirmando que claro que estamos más cerca que inclusive no solamente hace 2 años atrás, estamos más cerca que del día de ayer que el Señor viene. El apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía, Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y allí, desde ese lugar, de donde también esperamos que el Señor viene como, ¿no es cierto?, Señor de señores y Rey de reyes, no como siervo sufriente. Toda esa parte ya pasó. Hubo un cambio de época en el propósito de Dios aún en los cielos, ¿se entiende? La época en la cual el Señor vino, hizo todo lo que nosotros leemos en la Biblia que hizo, la época de los hechos que comienza la iglesia y todas las épocas que se han ido viviendo desde aquel momento en la cual la iglesia se forma y se instituye como la única oportunidad, en todo caso, a través de la fe en Jesucristo para la predicación del Evangelio y la salvación de las personas. El propósito de este mensaje es que nosotros podamos entender y valorar el futuro que nos espera como hijos de Dios amados. Cuando el Señor se manifieste, que comprendamos cómo el apóstol Pablo también lo dijera, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, en Romanos 8, que dice que las aflicciones, Romanos 8, 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Mire, para mí fue de bastante aflicción. Y en parte quizás afectó algo de lo espiritual, no en gran parte, pero sí aflicción, ¿no es cierto?, de pensamientos, de forma, todo esto que le decía recién. De uno estar acostumbrado a ponerse delante de un púlpito, a donde sea que el Señor nos lleva. Algunas veces en la comunidad terapéutica de Villaria lo hacía en una mesa de madera que está bajo una sombra. Y ahí, ¿no es cierto, Edgardo, recorriste aquel lugar también en un tiempo? Y bueno, donde Dios nos abra la puerta, ahí estamos. Y había esa forma, claro, de interactuar y predicar el Evangelio con diferentes grupos. Pero claro, después surgió todo esto virtual y todo lo que les acabo de mencionar al comienzo. Y allí estuvo y eso genera muchas veces, en algunos generó aflicciones. Pero claro, las aflicciones que la Biblia habla, no habla solamente de estas aflicciones. Incluye todas las aflicciones, de diferentes formas, todo lo que nos pueda pasar o acontecer en nuestra vida. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en Tito 2:13 dice que junto con la iglesia de todos los tiempos, nosotros en este tiempo estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Junto con la iglesia de todos los tiempos estamos aguardando, esperamos. Miren, esto que yo les decía recién del año 2000 y toda esa ola de suicidios que hubo en esa década, inclusive, o días antes de ese 31 de diciembre del 2000, esa frase de que el fin del mundo llegaba, esa era una vez más, que ya parecía que llegaba. Y sabemos bien que antes de todo eso, del fin del mundo y eso, el Señor viene a buscar a su iglesia, ¿verdad? ¿Usted tiene esa información desde la Biblia? El Señor viene por los suyos. Él viene y nos lleva con Él. A lo largo de la historia se ha especulado grandemente sobre la fecha del regreso del Señor. Hubo mucha gente que afirmaba saber cuál era el día señalado por Dios. Y esto es información comprobada. Es información, digamos, seria en lo que se dijo, pero para tener en cuenta mayormente dónde está el error, porque de eso se trata nosotros como iglesia, poder identificar el error y corregirlo desde la palabra de Dios y corregir nuestras vidas para no desvariar, no desvirtuarnos de la sana doctrina. Un ejemplo, una de las sectas muy mencionadas, no importa, una de las sectas que existen, en varias oportunidades señaló fechas. Finalmente todas esas fechas demostraron ser falsas. El Señor no ha venido aún, ¿verdad? Dijeron que vendría en el año 1876, esa secta afirmaba eso. Luego también en el 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Luego pasaron al 1925 y así se fueron cambiando tiempos y fechas. Siempre hubo gente en todas partes que decía, viene el Señor en tal fecha y tal lugar o de tal forma. Todo eso no es una información seria y veraz, porque la Biblia dice todo lo contrario. Pese a lo evidente de los errores, evidente y comprobados, no ha disminuido el entusiasmo por hallar la fecha precisa. Y acá quiero llegar a una parte mucho más que nos puede, no digo involucrar o afectar, pero nos puede poner ahí en alerta. Dentro de la fe cristiana, evangélica también, algunos adherentes a la corriente llamada dispensacionalismo, hace un tiempo atrás, encontraron de que el hecho, miren lo que encontraron, que parecía ser bastante acertado, pero no lo fue. Encontraron que el hecho de que el pueblo de Israel, ustedes recuerdan que siempre se sabe y se dice que Israel, el reloj de Dios y cosas que acontecen en el pueblo de Israel, tienen como sombra o señal otras cosas. Entonces, dice que allí esta corriente o ese grupo de gente,
que el pueblo de Israel se haya sido reconocido como Estado. Algunos estudiaron la historia o en alguna parte, digamos, en el secundario, en la historia misma lo enseña. Ustedes saben que en el año 1948, o sea, ¿vieron? Esto es lo interesante, esto es que ya nos vamos aproximando, ¿eh? Estamos en el 2022, pero ya nos vamos aproximando, ¿vio? Estamos hablando de 1948. Algunos tenemos 50 y pico, pero otros tienen quizás 80 y pico de años, y ahí estaba ya esa cuestión, ¿eh? Israel es reconocido como Estado ante el mundo. Entonces, mire la conclusión que sacaron. Año 1948, y se basaron en Mateo 24, un pasaje que dice cosas, pero a su vez también tiene ciertas, no digo sombras, pero que no se puede interpretar literalmente. Ese pasaje afirmaba que no pasaría más de una generación antes que llegara el Señor. Entonces relacionaban Israel reconocido ante el mundo como nación, una generación, ¿cuántos años son? ¿Cuánto? 70. Sí, la generación humana esa, pero la generación que habla la Biblia son 40 años, ¿no es cierto? Entonces dicen que ahí cambian las generaciones ahí, a cada 40 años sería una generación diferente. Entonces, la conclusión, bastante sencilla matemáticamente hablando, ¿cuándo debería haber venido el Señor? Súmele 40, 48, súmele 40. 88. ¿Vino el Señor? No. 90, no. 2000, tampoco. Entonces parecería que era una señal inequívoca de que el tiempo estaba cerca, pero no lo fue. Son interpretaciones humanas. A eso quiero marcar la diferencia en este aspecto, sobre la venida del Señor. Se puede, digamos, muchas veces interpretar la Biblia o atraer una cuestión que parecería muy firme como información, como novedad, pero no lo fue. Entonces muchos venían con esa afirmación antes que pase la generación, y entonces hablaban de la generación de algo que acontecería, y la nación de Israel, reconocida como nación en el 1948, parecía ser la mayor señal, y no lo fue. Porque la Biblia no habló sobre que cuando Israel sea constituido, reconocido en el mundo en alguna época como nación nuevamente, entonces no, es una información aislada. Entonces muchas veces sacan informaciones aisladas, se unen con otras, y ahí se transforma la famosa confusión. Y nosotros tenemos que apelar a la palabra de Dios, a la oración y muchas otras cosas más, porque el Dios en el cual creemos y esperamos no es un Dios de confusión, sino un Dios ¿de qué? De paz. El texto dice: Dios, no soy un Dios de confusión, sino de paz. Y esperar en paz con la ayuda del Señor. Pasó más de una generación. El Señor Jesús fue muy claro en este tema. No, yo digo, ¿qué pasó? ¿No se pudieron dar cuenta de que el Señor Jesús ya había dicho que el día y la hora nadie lo sabe? Y ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, versículo 36. Entonces, se generó el error, se sacó información de un lado, se hicieron conjeturas, se hicieron análisis, se sacaron conclusiones. Lo más grave de todas las cosas que ocurren en nuestra vida cristiana es cuando se sacan conclusiones. Se saca la conclusión, 1948, le sumamos 40, bueno, años más, años menos, qué sé yo, ya tendría que haber venido. No estamos hablando de años más, años menos, estamos hablando de ya 2 generaciones que pasaron del 1948. Estamos a las puertas de la otra. Así que no es más útil y conveniente para nosotros fortalecernos en el Señor, creerle a Jesús, que nos dice: el día y la hora nadie lo sabe. Amén, claro, sí, Señor. Ni aun los ángeles de los cielos, tampoco lo saben. Jesús mismo nos lo dijo. Nadie sabe cuándo será, dice Jesús, y nuestro Señor lo afirma, solo Dios el Padre. Lo que verdaderamente importa para nosotros como cristianos es que eso va a ocurrir. Ahí está el punto. De esa base tenemos que comenzar a caminar. Lo más importante es que eso ocurrirá. Y como es algo que va a ocurrir, nosotros necesitamos ¿qué? Estar preparados. Disculpen, yo a veces tengo el estilo de preguntarle a alguien que por ahí hay una confianza o algo que podemos manejar cierta información conocida. Miren, ahí está Edgardo de atrás, que yo lo veo. Edgardo, si yo no estoy ya más en actividad ni nada, pero siendo un superior tuyo, te digo, en el mes de septiembre debes rendir las pruebas físicas. Ya sabes qué significa. ¿Qué debes hacer, Edgardo? Exacto. Cuando en el mes de septiembre llega el día y la fecha que a Edgardo le dijeron como militar que rinda la prueba física, debe prepararse.
Y en la Armada en el mes de febrero te dicen, comienza el año naval y te dicen, en septiembre o octubre se rinden las pruebas físicas. Quien quiera rendirlas antes, vaya. Si las aprueba ya está todo. Si no las aprueba, tiene más tiempo para prepararse. Cuando vaya a rendir en la fecha exacta que le dijeron que vaya a rendir, tiene que ir y aprobar las pruebas físicas. ¿Sí o no, Edgardo? Y últimamente se ha puesto bastante espeso el tema ahí. Si no se aprueban las pruebas físicas, le dicen muchas gracias por el servicio prestado, a la segunda, tercera vez, muchas gracias por todo, usted no puede seguir en la continuidad de la carrera naval porque no rinde los requisitos que estamos pidiendo y le dan la baja, el retiro o lo que fuese. Entonces, como cristiano, ¿qué le parece a usted? No queremos ser dados de baja, ¿no? Ayúdanos, Señor, ¿verdad? Queremos ser aprobados. Mientras te esperamos, Señor, queremos prepararnos. No se trata de pruebas físicas para la Armada, no. Prepararnos es otra cosa. En la espera, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Él, en nuestra fe, en cómo día a día el Señor se va consolidando en nosotros desde su palabra, de su presencia. Vamos con una información más. Mateo 24, versículo 37 al 42. Mientras esperamos al Señor, vamos avanzando. Dice, ahí tenemos información. Esto es información, y esta información, como le decía recién, la palabra profética más segura. Mientras nos preparamos, mientras esperamos al Señor, ¿verdad? Más como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ahí tenemos una información firme, eficaz, que es justamente la de velar, ¿no es cierto?, porque el Señor viene. La venida del Señor tiene dos aspectos bíblicos y fundamentales, y es allí donde nosotros necesitamos la información de la palabra profética más segura mientras nos preparamos. Salvación es para uno, dice la Biblia, y perdición para otros. Es una información dura, cruda, pero es lo que la Biblia nos menciona. Dos aspectos, salvación para uno y perdición para otros. En Juan capítulo 5, versículo 27 al 29, está esa información. Y dice lo siguiente, también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí tenemos una información eficaz y firme de la Biblia, los dos aspectos que tiene la venida del Señor. Pero tenemos otra más, según de Tesalonicenses 1, un pasaje un poquito largo, pero son 4 versículos en todo caso, 5. Según de Tesalonicenses 1, versículo del 6 al 10. Y nos está diciendo esto, mire, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Hay tiempo de tribulaciones, claro que los hay, de aflicciones, sí los vivimos. Pero mire la gran esperanza que hay para la iglesia. Cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Señor, este es un hecho, es una realidad. Quiero estar en ese grupo que es parte de esa gran maravilla, de esa glorificación que ocurrirá, de ese libre de aflicción que ya no será más. Y aquí llega otra pregunta en todo caso, porque muchas veces esperamos al Señor. Yo recuerdo una persona en Córdoba una vez que le había predicado el Evangelio y se convierte,
y hubo una gran alegría en todo el pueblo y era un familiar mío. Esa persona vivió muy pocos años, esa persona era mi abuelo, y él vivió muy pocos años caminando con el Señor, en el sentido porque luego enfermó y se partió. Y cuando él se convierte tenía 78 años, mi abuelo. Y entonces él agarraba, estaba ansioso y quería que el Señor venga. No sabía leer muy bien, él aprendió en una escuela de adultos a leer, luego de convertido 78 años. ¿Y sabe por qué aprendió a leer? Porque quería leer la Biblia. Ya había pasado su vida, él había sido un jornalero de campo, todo. No aprendió a leer y estudiar para hacer una carrera, una profesión, no. Él aprendió, mi abuelo, a leer y estudiar porque quería leer la Biblia. Y comenzó a aprender, le costaba mucho más, seguro. Mi hermana es docente y es profesora de Al-Falid. Al-Falid es un ministerio cristiano que enseña a los que no saben leer a que aprendan a leer a través de la Biblia. Mire, una evangelización tan grande como esa, mi madre fue fruto de ahí, ¿no es cierto?, de esa cosecha. Mi abuelo, pocos años, 2 o 3 años, y él esperaba la venida del Señor y mañana viene, y ya viene, y estoy preparado, estoy orando. Oré 1 hora ayer, voy a tener que orar más hoy. Y ya él estaba jubilado, todo. Así que ya había en los últimos tiempos, iba a la casa de mi abuelo y estaba orando el abuelo. Estaba en la pieza orando. Abuelo, veníamos todos unos mates, aunque sea. Era una cosa. Él esperaba la venida del Señor. Y entonces él hacía esa inquietud a los pastores, a mi cuñado, que también estaba allá pastoreando. Y le, ¿pero por qué no viene? Mi abuelo era un hombre tosco de campo y medio que se enojaba por ahí. Pero ¿y por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y los otros días cuando compartía esto me surgía esa inquietud del abuelo. ¿Por qué el Señor no vino ya? La Biblia te da la información. Porque dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso. Ahí tenemos una respuesta. Pero en 2 de Pedro, ese pasaje del Antiguo Testamento, en Número y en Joel se repite el mismo pasaje. Pero en 2 de Pedro, en el Nuevo Testamento, tenemos ahí la afirmación de que el Señor no vino ya. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Bendito sea, Señor, amén. ¿Quién puede ser paciente como tú? Nadie. No queriendo que ninguno perezca, ahí está, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él no ha venido, por esa razón. Muchos dicen, no ha venido porque aún faltan, ahora viene otra información más contundente de esto, no, porque las guerras, pasaron 2 guerras mundiales, parece que viene la tercera, bueno, no, tenemos la información en la Biblia que guerras y rumores de guerra iba a haber. También iba a haber hambres, terremotos, iba a haber pestes, iba a haber de todo. La Biblia dice, pero aún no es el fin, dice la Escritura. Entonces ahí como cristianos necesitamos ese punto, entender las señales. Porque ahí está la gran cuestión que confunde a la gente. Esta cuestión de la señal de Israel que le hablé recién en el año 1948 como nación, que hasta el día de hoy tienen su bandera, su nación, toda la estrella de David y la bandera, todo eso fue en el 1948, antes no, antes estaba todo el tema de la guerra con Palestina, todo una dispersión, bueno, vieron la capital era Tel Aviv, después, bueno, ahora parece, y todo eso cumple un rol, pero hay señales bíblicas que el Señor nos deja para nosotros ahí apuntar. Israel cumple un rol, claro que sí, ¿cómo lo va a dejar de cumplir? Lo va a cumplir, pero dentro de las señales bíblicas que hay y que tenemos como información de su palabra. La mayoría de la gente piensa que los desastres naturales y las guerras son señales del fin de la era. El Señor Jesús fue muy explícito, muy firme al decir que esas no son señales. Su venida es un acontecimiento impredecible, porque dice la Escritura, vendrá como ladrón en la noche. Y es impredecible cuando un ladrón va a entrar en la casa de alguien a saquear, ¿verdad o no? Dice que el ladrón no le va a avisar, mira, mañana a las 4 de la mañana yo voy a entrar. No avisa. En Punta Alta, lamentablemente hace unos días atrás, ha habido una serie de sucesos, ¿no? Gente que se va de vacaciones, etcétera. Y bueno, vieron que ellos hacen su inteligencia, esta gente que hace esas cosas, esas fechorías, ¿no es cierto? Entonces han entrado en casas, claro, que estaban vacías. Que algunos tienen sistema de alarma o cama, otros no. Y van y, bueno, lo que puedan. A un compañero mío de la vuelta de mi casa, no sé si te das cuenta, Marcelo, le faltaba poner una reja y el día que le ponen la reja, claro, la mezcla estaba fresca,
Fueron esa madrugada, él estaba de guardia, entraron, le sacaron la reja, así como que si la habían puesto hace 2 horas. Parece que lo estaban viendo. Dice, ¿de dónde lo están viendo si de adelante hay un campo? Le sacaron la reja y le robaron el televisor, un equipo de música. Bueno. Pero la venida del Señor es un acontecimiento impredecible. Vendrá como ladrón en la noche. Mateo 24, versículo 43. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estos son pasajes que son de apoyo, pero no hace falta que lo transmitan ahí, aunque sea uno quizá. Mateo 24 puede ser, versículo 43. Pero miren lo que le menciono. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2 al 4. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Apocalipsis 16, 15. Vamos a leer uno solo, Mateo 24. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí tenemos la enseñanza de nuestro Señor. De aquel que mora en nuestro corazón, en el cual creemos y esperamos. Él nos dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. ¿Se acuerdan? No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas. Bueno, no se turben, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, lo estamos viendo, ¿verdad? Lo hemos visto y lo estamos viendo. Reino contra reino, habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, pero dice, todo esto no es que viene el Señor, que ya viene, que mañana ha pasado, no. Dice, todo esto es que principio de dolores. Poneme por favor ese, 24, Mateo 24, el versículo 8. Todo esto es principio. Todo esto será principio de dolores. Ahí tenemos información para creerla, para afirmar nuestro corazón, para fortalecernos en él. ¿Y sabe cuál es la idea de la frase principio de dolores? Se refiere a dolores de parto. A eso se refería cuando hablaba, ¿no es cierto?, el erudito bíblico, el del texto. Principio de dolores se refería a la mujer cuando está a dolores de parto. Bueno, los otros días hice esa pregunta y justamente la esposa de Marcelo es la que más recordaba los dolores de parto, porque tu Eva, ¿cuánto tiene? Bueno, era la que más, una de las últimas que ha tenido esa experiencia, junto con Vicky de Mauro, que es una beba también de 2 meses, de 2 años. Y entonces le decía yo y le dice, ¿cómo eran los dolores de parto de la mujer, las que puedan recordar eso? Son intermitentes. Los dolores de parto son así, intermitentes. Vienen y se van. Se intensifican y se vuelven a irse, hasta el momento en que llega la hora de dar luz al bebé. El tiempo entre la primera y segunda venida del Señor, la Biblia dice que es un tiempo de dolores. Pero este simbolismo no ofrece ninguna señal sobre cómo terminará, salvo la noción de que a medida que pasa el tiempo, esos dolores se van agudizando y van a ser más frecuentes. Esa es la comparación. En cada generación se levantan falsos profetas que señalan tragedia como señal del fin. He escuchado muchísimos. Si usted va a internet, están allí las plataformas puestas allí. Por eso el Señor nos recomienda, mirad que nadie os engañe. Y acá llegamos a un punto, para ir tomando el norte, ¿no es cierto?, de este mensaje ya en la parte final. Hay una única señal verdaderamente significativa, que es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para llevar a cabo esta señal, o ser parte en todo caso de esa señal que es inequívoca. Y esta es la siguiente, se encuentra en los evangelios. Ahí está la señal inequívoca del Señor en el capítulo 24, el mismo que pusiste recién, pero unos pasajes más adelante. El versículo 14, por favor. Y dice lo siguiente, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo será predicado este evangelio. Así que ahí está el punto. Ahí está la cuestión que me costaba entender. Espere que se me perdió el bosquejo que tenía por acá, del otro bosquejo. Ahí está la parte que me costaba entender. Entonces, será predicado el evangelio, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Entonces vendrá el fin. Recién una hermana tuvo la oportunidad del tiempo misionero, le llaman acá, ¿verdad, Beni?
Bueno, allá también nosotros tenemos, no así de la forma, así como ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Pero todos los, vamos pasando informaciones, nuestra hermana Belén, que está allá en Grecia. Pregunta, si hay misioneros que aún son enviados a todas partes, a muchos lugares, como está este matrimonio que está en Chaco, como Belén que está allá en Grecia, como tantos hay. Edgardo y Eli tienen información de muchos misioneros y gente muy conocida, ustedes seguramente muchos de acá. Si está todo eso marchando, está todo eso en marcha, ¿qué quiere decir? La primera parte, que aún no ha sido predicado el Evangelio del reino en todo el mundo. Que seguramente, claro que sí, esa información mucho más predicado que hace 10 años atrás, 20, claro que sí. Y ahora con todo esto de todo esto, claro que sí, que se acelera bastante a raíz de lo que nos estamos acostumbrando, sí. Toda esa información es cierta, claro, pero ahí está lo que el Señor dijo, ahí será. Entonces, mi abuelo, trayendo esa paráfrasis de mi abuelo, él quería que venga el Señor, él comenzó a amar al Señor a los últimos años de su vida y fue una conversión maravillosa, y él amaba a Dios y pasaba hora y hora. Bueno, para el Señor vino, para él, ¿no es cierto? Fue una personal, después se fue con el Señor. Pero este acontecimiento, de los que esperamos la venida, sabemos, ¿no es cierto?, el origen de nuestra fe, ¿no es cierto?, que está en Cristo, todo, pero a la misión a la cual pertenecemos hay un auge fuerte, ¿no? ¿No es cierto?, de esto, de esperar la venida y todo esto, ¿verdad? Entonces, lo estamos esperando, Señor, te esperamos. No queremos llegar a ningún tipo de confusión con aseveraciones, con afirmaciones. Y lo triste de esto a veces pues, suele ser de que es gente conocida o reconocida a veces dentro del ambiente, ¿no es cierto?, que conocemos como cristianos. Pero aún, Señor, falta. Pero ante toda esta información, necesitamos estar preparados. Que ahí es el punto donde habíamos comenzado. Preparado significa, ¿no es cierto?, vivir según su voluntad y hacer la obra que Él nos encomendó. Preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, como dice el texto. El Señor Jesús enseñaba que debíamos hacernos tesoros en el cielo y que todo lo que trabajaríamos para este mundo iba a ser perecedero. Tesoros en el cielo. Y allí hay una gran parte y gran oportunidad para todos, para toda la iglesia, todos los siervos, todos los obreros, todos los que aman al Señor, todos los que llevan adelante la predicación del Evangelio. En todas partes. Ahora estamos nosotros acá, el pastor Pablo ha viajado, están los misioneros por todas partes y oramos y hacemos todo eso, no perder de vista y no dormirnos en toda esa funcionalidad como miembros de la iglesia de Cristo y de la congregación en la cual pertenecemos. Toda la funcionalidad de trabajar, de orar, de ayudar, de todo lo que el Señor nos va pidiendo a cada uno de nosotros. El Señor Jesús enseñaba esto. Dice la Biblia en 2 de Pedro, mire ahí está una de las grandes pasajes. Ya estoy finalizando con esto. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Prepararnos de esta manera mientras lo esperamos. Tú vienes, Señor, sí lo creo, sí lo sé, tengo la información, y tú lo prometiste, fuiste a preparar el lugar. También me dice, Señor, que esto tiene que acontecer para que allí recién sea lo del fin. Pero mientras me preparo, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Cómo será eso, verdad? Que es ese día glorioso de que todo esto, nuestra imaginación no nos puede dar, no sé, a mí, la mía, hablo por la mía, me hago cargo de la mía, yo no sé la suya. No me da ni para el 1% de lo que va a ser esto. Tremendo es esto, Señor. El Señor viene, esa es la afirmación de su palabra. Retarda el momento por amor a los perdidos, pero en el momento preciso, dice la Biblia, Él vendrá. Y ahí ocurre una tragedia en todo caso
para un grupo. Una gran bendición y bienaventuranza para todos aquellos que nos vayamos con Él. Quiero irme, ¿verdad o no? Cuando eso ocurra. ¿Usted se quiere ir o no? Cuando el Señor venga, vamos a ver la pregunta. La una y la última, Usted viene el Señor, imaginemos ahí nuestra corte. ¿Se quiere ir o no? ¿Por qué? Bueno, indudablemente amamos al Señor, todo esto que tenemos ahí como promesa y maravilla, etcétera, etcétera. Y tantos etcétera a veces personales. Yo a los hermanos les contaba algo muy personal, ¿no? En cuanto a lo que nos pasó a nosotros, ver primeramente al Señor en toda su gloria, y después de algo que hace unos años el Señor hizo que yo recibiera en un sueño, en una profecía muy, muy puntual, ¿no es cierto?, de verlo a Él primeramente y encontrarnos con nuestra hija, que se fue hace muchos años, el Señor se la llevó. Ahora, toda esa maravilla encierra otra realidad. Sabe que después ya no habrá más oportunidad. Y la única que quedaría, que la Biblia menciona, es que aquellos que digan, bueno, sí, ahora recién creo, con su vida lo tendrán que pagar, porque habrá esa otra parte de antes del fin. El Señor viene, se lleva a la iglesia, muchos lo han leído, y después viene todo el tiempo de la gran tribulación y todo lo que acontece en el mundo, el anticristo en escena, bueno, todo eso, ¿verdad? Ahora vamos a leer el último pasaje, ¿sí?, para finalizar esto. Te esperamos, Señor. Mientras te esperamos, yo les compartí a ustedes en Apocalipsis 22, les compartí un solo versículo y arranqué como quien dice de ahí, ¿verdad? Pero yo quiero compartirles un poco todo el contexto anterior de ese mismo pasaje de Apocalipsis 22. Y si usted está allí con su Biblia y aquí en esta proyección, ¿estamos preparados? La Biblia termina con esta promesa. Ahora escuche bien, Usted lo tiene ahí en su mano, lo tiene nuestro hermano o hermana que proyecta. La Biblia, toda la palabra de Dios, termina con esta promesa. Termina el último pasaje y ahí está. Se cerró el canon bíblico. Miren lo que es la promesa. Habíamos leído un pasaje, pero vamos a leer todo el contexto anterior de toda la promesa. He aquí, yo vengo pronto, versículo 12. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mire lo que ocurre, la tragedia, ¿no?, que le decía recién. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, el pasaje que comenzamos, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, ven Señor Jesús. Y usted sabe, vamos a leer el último ahora. Usted sabe que la iglesia primitiva se saludaban quizás teniendo la misma intención, motivación como la que usted hoy le dice a su hermano o su hermana cuando lo ve, Dios te bendiga, bendiciones.
Pero ellos vieron que se habían convertido, tenían cosas bastante arraigadas, y dentro de la cultura religiosa del judaísmo, ellos había cosas que las seguían a rajatabla, pero ahora ya convertido y conociendo al Señor. Era el saludo de la iglesia primitiva. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Los judíos estilan hasta el día de hoy dar 2 besos. En Córdoba también se estila así. Pero bueno, la idiosincrasia de muchos es muchas veces dar la mano. A ver, Lorena, ¿me das la mano? Entonces se saludaban, un saludo así. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con tu familia. Y ella recíprocamente le decía al que le saludaba lo mismo, el mismo pasaje. Ese era el saludo. ¿Sabe por qué era el saludo así? ¿Porque se le ocurría o qué? Porque estaban esperando al Señor. La iglesia primitiva esperaba al Señor. El apóstol Pablo es uno de los que se encargó, en parte, de que, no sabían cuándo. Y empezó él a trabajar en el ministerio, convertido y todo ya. Pero fíjense, ¿no es cierto?, que fue el apóstol Juan en la isla de Patmos, en el cual le viene la revelación. Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Lo que pasa es que la palabra apocalipsis hoy en día la usan para todo. Se armó, es apocalíptico. No, es revelaciones. Para los cristianos de la iglesia es la revelación. Es un libro de revelaciones. Pasa una guerra, y apocalíptica. Y sí, dice, todas las guerras son apocalípticas en todo caso. Porque dice que habrá guerra y rumores de guerra. Son todas, ¿no es cierto?, en todo caso. Y no por la cuestión de la palabra en sí. Se le ha dado una mala interpretación a la palabra. La carta de Juan, o este libro último, es el libro de las revelaciones de Juan. Se le pone Apocalipsis, que justamente significa eso, pero el sentido de nuestra cultura acá de este lado es otro, ¿se da cuenta? Entonces hay muchas cosas que necesitamos aprender. Seguramente nos va a costar, o quizás no lo hagamos, porque estamos acostumbrados a otra cultura y práctica, que es quizás el saludo, Dios te bendiga, un abrazo, etcétera. Pero la iglesia primitiva, con la cual el apóstol Juan en la isla de Patmos recibe la revelación sobre la venida del Señor, sobre todas estas palabras últimas. Recuerde que el título del versículo 6 es la venida de Cristo está cerca. Y allí escribe, nosotros leímos del 12, pero él escribe del 6. Y el versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es el saludo por el cual Pablo habrá recordado en esa isla cómo se saludaba con los hermanos. Usted sabe que el apóstol Juan, me confundo, había sido llevado a la isla y él fue dejado ahí para que muera. Fue exiliado y ahí murió. Y ahí él escribe, inspirado por el Señor, 1ª, 2ª, 3ª de Juan, ¿no es cierto? Y el Apocalipsis, el libro de Revelaciones. La venida del Señor sí que está cerca, claro que sí. Está más cerca que ayer, que antes de la pandemia, claro que sí, por supuesto que sí. Pero tengo que tener en cuenta todo esto mientras te espero. Me sigo preparando. Amén. Puede ponerse de pie. Usted y yo somos de los que esperamos al Señor. Esperamos tu venida, Señor. Hemos visto por toda tu palabra que aún en nuestra humanidad, o lo que manejamos como tiempo, formas o cosas, nos queda mucho para aprender, para saber, para entender. Pero algunas cosas tú hoy desde tu palabra nos has llevado, nos has dado, Señor, para que nosotros podamos estar listos, estar preparados, esperarte. Decirte, Señor, que nos sigas ayudando, bendiciendo, fortaleciendo, como pueblo, como iglesia, como hijos tuyos, como misión tuya, en todos los lugares donde tú nos estás enviando en este tiempo. A cada uno de nosotros, los pastores, los obreros, los misioneros, diferentes siervos, Señor, en todas partes, maestros, evangelistas, Señor, todos aquellos que en todo lugar siguen compartiendo tu palabra en los barrios, Señor, en los poblados, en las aldeas, como dice tu palabra también, en las ciudades, en las grandes ciudades, en todas partes, en los campos, Señor, porque hay mucha gente aún que no ha escuchado hablar de ti.
Y los misioneros nos siguen confirmando, Señor, que esto es un hecho, pero que aún podemos decir con total seguridad, aún quizás, a pesar de las fallas nuestras, las fallas cotidianas que todos tenemos, Señor, y quizás muchas veces hemos sido lentos en muchas cosas, porque este tema de la pandemia nos agarró a muchos de nosotros, que me incluye, Señor, aún desprevenidos, Señor, quizás sin preparación, Dios mío, por lo cual te pedimos perdón una vez más, Señor. El adaptarnos a nuevas formas y sistemas, a muchos de nosotros nos ha costado horrores y nos sigue costando, Señor. En este tiempo donde tenemos que trasladarnos de un lugar a otro en vehículos o en aviones o en lo que sea para llegar más pronto a destino, Señor. En estos tiempos de la tecnología y de todo, Señor, lo que vemos, aún tú no has venido y tu iglesia está aquí en la tierra y nosotros somos parte. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para llevar a cabo tu obra. Y no solamente en estas cuestiones prácticas de forma, Señor, la cual muchos fuimos sorprendidos y nos agarró tan desprevenidos, pero damos la gloria a tu nombre, Señor, de que aún a pesar de eso tu misericordia es tan grande. Señor, allí en Punta Alta, desde hace unos años estaba la radio y al menos hasta aún podemos decir proféticamente hablando, porque comenzamos a trabajar en ese tiempo con la radio y con otra forma, pero Señor, que tu palabra siga, Señor, predicándose en todas partes y en todo lugar y a toda criatura, porque ahí está la palabra firme de tu palabra en los evangelios, que cuando sea predicado tu evangelio en toda la tierra y a toda persona, allí entonces viene el fin. Te esperamos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, muchas veces en nuestras cuestiones, quizás, Señor, muchas veces propias. Ayúdanos a estar de acuerdo, Señor, porque hay una gran promesa de tu palabra que dice que si tan solo 2 se pusieran de acuerdo en la tierra, tú, el Padre, oirás desde los cielos y llevarás a cabo por lo cual aquellos se han puesto de acuerdo. En esta mañana, Señor, no solamente que somos más de 2 congregados en tu nombre, sino que estamos en el acuerdo, Señor, y quiero invitar a mis hermanos a ese acuerdo para contigo, Señor. No es para conmigo o entre nosotros solamente, sino que contigo, Señor, decir que te esperamos. Que acordamos, Señor, servirte y que acordamos en las diferentes áreas, así como vinimos con Marcelo para hacer este viaje a este lugar, el acuerdo de venir, Señor, así queremos ponernos de acuerdo todos y cada uno en todas las áreas, Señor, que todos te servimos. Señor, los pastores, cada ministro, cada misionero, Señor, diáconos, músicos, siervos y siervas, maestros, líderes, Señor, en el nombre de Jesús, mientras te esperamos, mientras, Señor, nos seguimos preparando con la ayuda tuya. Señor, te doy gracias por esta mañana, por el privilegio de compartir tu palabra en este lugar, por el recibimiento de los hermanos, después de tanto tiempo y lo vivido, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. Gracias por la vida. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Y esperemos al Señor, porque Él viene.